Y aquellos que no se han encontrado con Cristo, el primer momento es la evangelización. Si está bien dado el anuncio de Jesús muerto y resucitado, ¿para qué una pequeña comunidad? Es necesario crecer. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Yuque. Vamos a platicar un poco sobre lo que es la comunidad, la pastoral de seguimiento, pero vamos a trabajar primero lo que es Hechos de los Apóstoles. Todos o algunos conocemos qué dice Hechos 2 de los Apóstoles en el capítulo 2, 38. Pedro se para y empieza a predicar, a proclamar la palabra de Dios. Ese es el momento en que se da el querigma, el primer anuncio, la proclamación de Jesús muerto y resucitado. En ese momento, en ese día de Pentecostés, había mucha gente de todo el mundo, estaban reunidos y escuchaban a los apóstoles, escuchaban hablar en sus propias lenguas. Es decir, es como el día de hoy, habían españoles allá en el Vaticano, italianos, griegos, de todo el mundo. En ese momento de Pentecostés, Pedro se para. Pero antes de eso hay críticas. Hay momentos en que la gente dice, estos hombres están ebrios. Y Pedro se para y empieza la predicación, la proclamación con aquella energía que el Espíritu Santo da. Y se pone de pie y les dice, hombres, mujeres, no estamos ebrios. Es la venida del Espíritu Santo. Aquel hombre que ustedes mataron, Cristo, les quiero decir que Él ha resucitado. Empieza aquella prédica, empieza aquella proclamación. Y la respuesta de aquellos hombres, de muchos hombres, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. En aquel momento se reunieron se les unieron a ellos unos 3,000 personas. Ese es el momento querigmático. Ese es el momento en que muchos de nosotros vivimos y tenemos la experiencia de Cristo muerto y resucitado, de los hechos de salvación de Jesús. Cuando vivimos esa experiencia, es necesario ir a otro momento. Y ese otro momento es la pastoral de seguimiento. Todos aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, es necesario un ambiente en donde puedan crecer, un ambiente donde puedan desarrollarse, un ambiente en donde puedan llegar a la altura de Jesús. Porque eso es el ejemplo de Jesús, llegar a esa altura para que podamos y tener ese momento, ese ambiente. Es necesario reunirnos. Así como los hechos de los apóstoles. Dice la palabra que después de haberse reunido, escuchaban la palabra de Dios. Después de haber escuchado el mensaje, se reunían a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia del pan, a las oraciones. Oiga bien, a la enseñanza de los apóstoles. Se reunían asiduamente, es decir, se reunían seguido, todos los días, todas las semanas. Siempre estaban escuchando a Pedro y a los apóstoles en la doctrina de la iglesia. Ese primer momento nos da como significando o tomarlo de esta forma, que es necesario seguir adelante. No solamente quedarnos con ese momento querigmático, no solamente quedarnos con esa experiencia del querigma de una vida nueva. Todo recién nacido necesita un ambiente, todo recién nacido necesita un hogar,
todo recién nacido necesita crecer y empieza a caminar. Y así es. El cristiano debe de tener ese ambiente y solamente lo va a encontrar aquí como una instancia en la Iglesia Católica, al lado de María, al lado de San José. Cuando los apóstoles empiezan a enseñar, también había la fracción del pan, la Santa Eucaristía, la celebración de la fe. Y en esas comunidades también había oración y se edificaban mutuamente, dice la palabra. ¿En dónde se reunían? En las casas, en los templos. Ahí se reunían. Y por eso hoy, esa es la base, la Escritura, los hechos de los apóstoles, que nos mencionan ese primer momento de nacimiento y luego pasamos a otro momento, a la pastoral de seguimiento. Esta pastoral de seguimiento debe tener el cuidado de darles el ambiente a todos aquellos recién nacidos. La Iglesia nos habla de comunidades, células vivas, células en donde se manifieste el amor, la fraternidad, la unión, la comunión, en donde se manifieste que hay amor a los hermanos, que hay comprensión. Y ese primer ambiente, o ese ambiente, es la pequeña comunidad. Jesús tuvo a los 12, es la primera comunidad. Jesús los adoctrinó, estuvo 3 años con ellos. Y así fue como la iglesia crece. Y así fue como empieza la iglesia, reuniéndose en las casas. Hoy en día es necesario que también nosotros nos reunamos en nuestras casas después de haber tenido una experiencia de Cristo muerto y resucitado. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer después? Muchos salimos muy emocionados después de haber escuchado el anuncio carismático. Muchos nacimos de nuevo y necesitamos ese ambiente que solamente nos lo ofrece estas células vivas, en donde los hombres y mujeres se reúnen. ¿Quiénes? Los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes? Aquellos que han tenido la experiencia de Cristo. Amigo, amiga, es necesario que usted, si ya recibió ese primer anuncio, busque un ambiente. A estas pequeñas comunidades, ahí hay doctrina, ahí hay oración, hay fraternidad, son células. Desde Puebla nos vienen hablando de células, de comunidades. Santo Domingo también es otro documento de la iglesia, que es necesario estructurar las parroquias a través de pequeñas comunidades. Aparecida nos habla también por la inmensidad de las parroquias con 50,000, 60,000 almas. Es necesario que hayan estos ambientes, estructurarlas de esa forma a través de pequeñas comunidades. Algunos les llamarán pequeñas comunidades eclesiales, otras comunidades eclesiales de base. No importa, no interesa el nombre. Lo importante es que usted vaya y viva ese ambiente fraternal. ¿Quiénes van? Todos aquellos que se han encontrado con Cristo. Y aquellos que no se han encontrado con Cristo, el primer momento es la evangelización, es el anuncio carismático, es la puerta, es el cimiento donde se construye toda base cristiana. Si está dado bien el anuncio carismático, si está bien dado el anuncio de Jesús muerto y resucitado, nace la necesidad de vivir en un ambiente, nace la necesidad de estar con otros, de compartir las experiencias de Jesús. Amigo, amiga, si usted ya recibió ese anuncio, una pequeña comunidad. ¿Para qué? ¿Para qué una pequeña comunidad? Es necesario crecer. Es necesario ir madurando poco a poco hasta llegar a la talla adulta de Jesús. Así lo hablan los documentos. La catequesis para eso nos sirve, para ir llegando a la talla adulta de Jesús. ¿Quiénes van a esa pequeña comunidad?
Aquellos que tienen un plan de evangelización, aquellos que tienen un plan pastoral en sus parroquias y que viven esta experiencia, es necesario ir a una pequeña comunidad. ¿Para qué? Repito esto, ¿para qué? Para vivir la comunión, la unión, junto con nuestros pastores, junto con nuestros guías, junto con la arquidiócesis, unidos a ellos, sin perder de vista esa unión, ese eslabón que nos une. Para instaurar el reino de Dios es necesario que usted vaya también a una pequeña comunidad, a esa pequeña comunidad, como nos lo dice este documento. ¿Por qué la pequeña comunidad? Por medio de las pequeñas comunidades nos encontramos con nosotros mismos, con los demás, con la realidad de nuestras vidas. Nos ayudan a descubrir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Ahí nos ayudan ellos. Hay un momento en donde usted está platicando, está hablando, está desarrollando pasajes de su vida, nos van corrigiendo cómo debemos de hacer. Ahí no manda nadie, ahí solamente nos coordinan, ahí podemos compartir todas nuestras alegrías, todas las vicisitudes de nuestra vida, ahí podemos compartir todo lo que está pasando aquí a nivel social, a nivel político, ahí podemos compartir bajo la mirada de Jesús todas las enseñanzas que nos puede dar Dios a través de esta pequeña comunidad. Ahí nos ayudan a descubrir quiénes realmente somos. Y ahí es donde nosotros nos descubrimos a los demás quiénes somos. Ahí nos ayudan a conocernos a nosotros. Y ahí también conocemos a los demás. ¿Por qué? Porque los hombres, mujeres, tienen una historia. Todos tenemos una historia. En esa reunión, en esa pequeña comunidad que no debe de pasar de los 10, 15 miembros, ahí nos van a ayudar a crecer. ¿Por qué 10? ¿Por qué 15? ¿Y por qué no 2, 3? Dice la palabra, donde 2 o más se reúnen, ahí está Él. Y estas comunidades, lo óptimo según los estudios, incluso los análisis psicológicos, es mejor tratar un grupo de 10, de 12, 15 personas que un grupo mayor de ellos. Entonces esto ya sería una mini asamblea. Lo que buscamos es compartir en pequeños grupos. Primero somos grupo, luego pasamos a ser pequeña comunidad. Pero para poder vivir ese proceso pasará 1 año, pasarán 2 años. Hay comunidades en donde a la vuelta de la esquina, a las 2, 3 reuniones, ya se conocen. Incluso ya hay conflictos. Claro que van a haber conflictos. Somos personas con una historia. Claro que van a haber roces. Somos personas con una historia, con un rostro, con un nombre. Y por eso es necesario vivir en pequeña comunidad para que ahí podamos descubrir quiénes somos y luego lanzarnos afuera. Dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La comunidad nos va a ayudar para ser mejores personas. La comunidad nos ayuda a ser mejores personas, no individuos. En la comunidad hay personas. En una empresa hay individuos. En esa empresa, esos individuos son reemplazables, pueden cambiarse, puede haber otra persona que haga el trabajo que yo hago mejor que yo. Por eso se llaman individuos. En una empresa habrán 100 personas detrás de mi puesto. En una empresa habrán más de 100 personas solicitando trabajo, porque pueden hacer el trabajo que yo puedo hacer. En la comunidad eres única. Por eso cuando nos hablan del amor de Dios, nos dicen, eres precioso, eres único a los ojos de Dios. Amigo, amiga, si usted mira la huella digital, esa huella digital es única.
No hay otra. En la pequeña comunidad somos únicos, somos personas, y como somos personas nos tratan y nos tratamos como personas, no como individuos. La comunidad es para ser, no para hacer. La pequeña comunidad, ahí vivimos lo que es la fraternidad. Una fraternidad en donde se demuestra no solamente con palabras. Dicen los psicólogos que nosotros necesitamos por lo menos unos 7 abrazos al día. En su pequeña comunidad o en su comunidad de vida, habrán 7, 10, 12, 15 que le van a decir: bienvenido, qué bueno que viniste este día, qué bueno que estás con nosotros. Un abrazo. Quizás en su casa no lo abrazó su hijo, su esposa. Quizás en su trabajo no le dijeron buenos días. En la comunidad se le extraña cuando usted no llega. Les hace falta a cada uno de los miembros su presencia. Se extraña su ausencia. Cuando no se llega y no se comparte en esa comunidad, se alegran cuando llegamos a la pequeña comunidad. ¿Por qué existen las pequeñas comunidades? Para apoyo mutuo, para un aprendizaje y formación en la fe, en nuestra doctrina, para apoyo mutuo. ¿Hay algún necesitado? Pues vamos a orar por él. ¿Hay alguno que necesita oración? Pues vamos. ¿Hay alguien que necesita una palabra de apoyo? Ahí está la comunidad. La gran ventaja en la pequeña comunidad es que yo cuido a 10, 12, 15 y esos 10, 15 se interesan por mí. Ese es el ideal, eso se busca, pero para eso es necesario vivir una integración, un proceso. Hay comunidades de jóvenes. Las comunidades de jóvenes a la vuelta de la esquina se dicen sus verdades. Crecen o se desbaratan en un momento. Las comunidades de adultos son más tranquilas, son más pasivas, son más prudentes. Eso sí, hay parroquias en donde hay comunidades de jóvenes. Hay parroquias en donde hay comunidades o pequeñas comunidades de adolescentes de 12 años a 17 años. Hay parroquias en donde hay comunidades de jóvenes de 18 y demás hasta 25 años. Y hay comunidades en donde hay grupos de jóvenes y adultos. Ahí caben todos. Por eso la comunidad se aprende y se forma en la fe. Para reflexionar en las escrituras y en las enseñanzas de la iglesia y discernir las respuestas del evangelio, aplicándolas a situaciones concretas de la vida, para animar y comprometerse a tener una acción en defensa del evangelio, para oración y alabanza. Para eso nos reunimos, para orar y alabar a Dios, para platicar de nuestras situaciones de vida. ¿En qué horario? Después de haber recibido el retiro de evangelización, ¿qué horario? Ahí nos ponemos 10, 12 hermanos y va a haber un coordinador, un animador que vaya llevando esa estructura de la pequeña comunidad. Ahí va a haber alguien que nos ayude a crecer. Ahí va a haber alguien que nos anime a seguir adelante, para vivir la experiencia de las Sagradas Escrituras, para vivir la experiencia de la celebración de la fe, de la Eucaristía. Ese ambiente de 12, 15 personas nos va a enriquecer de gran manera para poder hacerle frente a las vicisitudes de la vida. 10, 15 hermanos, una hora específica. Puede ser lunes, martes, miércoles, puede ser cualquier día de la semana durante 3 horas.
Y hay momentos en que esas 3 horas pasan rapidito. Por eso es necesario que usted también vaya a una pequeña comunidad para instaurar el reino de Dios. Ahí se vive, oiga bien esto, lo que le voy a decir, ahí se vive las dimensiones de Cristo. Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.